que nacía de su propio orgullo herido. ¿Cómo se atrevía Miguel? ¿Cómo osaba desafiarlo? A él, el más brillante de todos. Pero en el fondo de su ser, una voz débil le recordaba que Miguel tenía razón, y esa verdad era lo que más lo atormentaba. El inicio de la rebelión. ¿No ven que Dios nos pide lo imposible?, les decía en un tono bajo pero lleno de convicción. Nos pide que renunciemos a lo que somos, que nos arrodillemos ante una forma inferior. ¿Por qué deberíamos humillarnos nosotros que fuimos hechos de luz por algo hecho de barro? Se supone que tenemos que adorar a un Dios crucificado. Nosotros, seres gloriosos, debemos arrodillarnos ante aquel cuerpo destruido, ensangrentado, cubierto de heridas, doliente hasta el límite. Más y más ángeles decían: Lucifer tiene razón, Dios no puede pedirnos algo contrario a la lógica. La duda apareció. ¿Y si Dios no está en Dios? ¿Y si Dios era únicamente un ángel muy poderoso? ¿Y si solo era un Lucifer más grande? En cualquiera de los casos, el puñal ya había sido clavado en muchas de las mentes de los ángeles. Su mirada, fija y ardiente, se clavaba en sus hermanos, y muchos sentían que había una verdad poderosa en sus palabras. Lucifer no les hablaba de odio, no les pedía violencia. Les hablaba de dignidad, de la grandeza de su existencia y de su derecho a preservarla. Lucifer sabía cómo llegar a sus corazones. Les hablaba de libertad, de independencia, de ser algo más allá de lo que siempre habían sido. Les prometía un cielo en el que no tendrían que inclinarse ante nadie, un lugar donde sus propios talentos y luz fueran reconocidos sin necesidad de subordinarse. Dios nos ha dado libre albedrío, les decía. Entonces, ¿por qué no ejercerlo? ¿Por qué no ser lo que realmente somos? En cada reunión, su ejército crecía. No eran ángeles menores los que lo seguían, sino los más hermosos, los más sabios, aquellos en quienes Dios había puesto gran parte de su poder y belleza. Lucifer los elegía con cuidado, buscando a aquellos que, como él, deseaban algo más. Los más bellos del cielo, aquellos que una vez fueron la gloria de la creación, empezaron a formar el ejército rebelde. Eran seres de una perfección que eclipsaba cualquier otra luz, y ahora esa luz comenzaba a teñirse de sombras. En una de esas reuniones, Lucifer se plantó frente a ellos con una fuerza imponente. Nosotros somos el futuro, proclamó, su voz resonando como un trueno. Nosotros somos la luz que se niega a arrodillarse. No dejaremos que nuestra esencia se apague bajo la sombra de una forma inferior. Si Dios no nos da el lugar que merecemos, entonces tomaremos ese lugar. Sus palabras ardían con tal fervor que cada uno de los ángeles presentes sintió un estremecimiento en su ser. Él hablaba con una seguridad que los hacía dudar de todo lo que habían conocido. Así, bajo su liderazgo, el ejército de Lucifer fue tomando forma. Cada uno de sus seguidores era como una estrella caída, una belleza transformada en un arma de rebelión. Los ángeles que habían sido los más leales, los más respetados, los más amados, ahora se alzaban como el primer ejército en la historia del cielo. En sus corazones ardía la ambición, el orgullo, la promesa de una libertad que en el fondo era una cadena forjada por su propia vanidad. El firmamento, antes lleno de armonía y paz, ahora temblaba con los ecos de la guerra. En un rincón del cielo, Miguel se alzó, firme y decidido, el pequeño arcángel que había desafiado a Lucifer sin miedo. Con su espada en alto gritó una vez más: ¿Quién como Dios? Y esa exclamación, simple y poderosa, despertó a aquellos que aún dudaban. Miguel, con una humildad y una fuerza incomparables, se plantó frente al ejército de Lucifer, dispuesto a defender el honor del Creador. Sabía que sus fuerzas eran inferiores,
que los seguidores de Lucifer eran numerosos y poderosos, pero no dudó. Su fe era su escudo, su lealtad era su arma. Así, en el cielo, la guerra entre la luz y la sombra alcanzó su clímax. Lucifer, el ángel más hermoso, el lucero de la mañana, había transformado su luz en una rebelión que marcaría para siempre la historia de la creación. La primera batalla se libró entre hermanos y en cada golpe, en cada enfrentamiento, el cielo se rompía y el universo contenía el aliento. La batalla final. La batalla estalló con una furia que sacudió los cimientos del cielo. En un lado estaba el ejército rebelde, liderado por Lucifer, su esplendor envuelto en sombras, su luz convertida en oscuridad. Frente a él, los ángeles fieles encabezados por Miguel, el pequeño arcángel que se había alzado con una fuerza de hierro, con una fe inquebrantable que desbordaba humildad y valentía. El cielo, que había sido un lugar de paz y armonía, se convirtió en un campo de batalla resplandeciente, una guerra de luz contra sombras, de fidelidad contra rebelión. Los ejércitos chocaron como olas de fuego y trueno. Cada golpe, cada cruce de espadas de luz creaba destellos que iluminaban el firmamento, como estrellas fugaces en una danza feroz. Los ángeles caídos, los más bellos y poderosos que alguna vez adornaron el cielo, luchaban con una furia que parecía inagotable, pero los ángeles fieles peleaban con una determinación silenciosa, guiados por el amor y la lealtad hacia el Creador. Miguel, el arcángel de menor jerarquía, avanzaba al frente de sus hermanos, gritando con un fervor que resonaba por todo el universo.